quiero que respondas la siguiente pregunta con la mayor sinceridad posible. ¿Consideras que la sociedad en la que vivimos es una sociedad igualitaria y justa? Piénsalo detenidamente. ¿Cómo es posible que haya personas con un patrimonio absurdamente alto, mientras que al mismo tiempo existan muchas otras que, en su pobreza, no tienen ni siquiera para prepararse una comida digna? Si lo analizamos desde este punto de vista, entonces pareciera que vivimos en una sociedad gobernada por la injusticia y la desigualdad. Pero, ¿a qué se debe que exista esa línea tan marcada entre pobres y ricos? ¿Quién fue el responsable de tan terrible distinción? Todo apunta a que el principal culpable ha sido el propio ser humano, quien, en su intento de mejorar su estilo de vida, pasó de una existencia principalmente nómada a una vida más segura y sedentaria. Sin embargo, al descubrir la propiedad privada, el hombre deformó su idea inicial y corrompió su propia naturaleza. Cambió la vida primitiva, llena de libertad y profundamente marcada por la igualdad, por otra vida completamente distinta, donde la envidia, la ambición y el egoísmo son los principales valores que definen al hombre moderno. De esta manera, y como consecuencia inevitable, surgieron las clases sociales, que lo único que hicieron fue alimentar una desigualdad que, por su propia naturaleza, debería ser absurda. Admírese tanto como se quiera a la sociedad humana, no por ello será menos cierto que ella lleva necesariamente a los hombres a odiarse mutuamente, pues a medida que sus intereses aumentan, aumentan también todos los males imaginables. De esta manera, el filósofo y escritor Jean-Jacques Rousseau justifica uno de sus principales pensamientos sobre el hombre y la sociedad. En su obra Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Rousseau señala que el hombre es naturalmente bueno y que es la sociedad quien lo corrompe. Aquí, el filósofo intenta explicar el porqué de las desigualdades humanas, señalando directamente a la evolución de las estructuras sociales como el principal responsable del problema. Rousseau analiza cómo las instituciones creadas por el hombre, lejos de ser expresiones de progreso, han sido las culpables del deterioro de la naturaleza humana, produciendo una sociedad marcada por la opresión, la competencia y la injusticia. Su tesis parte de una premisa fundamental. Los seres humanos, en su estado natural, son libres e iguales. En este estado primitivo, los hombres vivían en armonía con su entorno y con la naturaleza, guiados únicamente por sus instintos más básicos. Este estado de igualdad y libertad era la característica esencial de todos los individuos, donde no existían divisiones ni jerarquías. El hombre primitivo no conocía la propiedad, el egoísmo ni la envidia. Su vida se centraba básicamente en la satisfacción de sus necesidades elementales, sin intenciones ocultas de poder o riqueza. Sin embargo, el paso de la humanidad hacia la civilización marcó el inicio de su decadencia como especie. Según Rousseau, el momento clave fue la introducción de la propiedad privada, un concepto que transformó por completo las relaciones humanas. Al apropiarse de la tierra y los recursos, algunos individuos comenzaron a acumular bienes, lo que introdujo a su vida los conceptos de competencia y desigualdad. En este sentido, la propiedad privada, lejos de ser una necesidad básica natural, se convierte en el máximo factor de división y alienación humana, creando una distinción entre ricos y pobres. A partir de este momento, las relaciones entre los hombres pasaron de ser cooperativas y de ayuda mutua para convertirse en relaciones competitivas, buscando siempre un beneficio propio. Bajo este contexto, nacen los gobiernos y las leyes, los cuales solo se encargaron de agravar esta desigualdad social, que ya de por sí era bastante problemática. Las leyes, lejos de ser una expresión de la voluntad general y el bien común, se convirtieron en instrumentos que protegían la propiedad de los ricos y poderosos, consolidando este sistema de opresión y división. Rousseau argumenta que la moralidad humana también se vio transformada por las instituciones sociales, que no solo regulaban las conductas externas, sino que también corrompían la bondad natural del ser humano. En la sociedad civilizada, la moral se vio supeditada al interés individual y al deseo de estatus, desplazando los valores de solidaridad y empatía que en un inicio caracterizaban al hombre. En este sentido, para Rousseau,
La perversión de los valores humanos solo puede ser corregida mediante una transformación radical de la sociedad y de sus instituciones. Dado que no es posible regresar al estado primitivo salvaje, la única forma de construir un sistema verdaderamente justo y libre es a través de la creación de un contrato social basado en la voluntad general. En este nuevo contrato, los individuos deben ceder parte de su libertad individual en favor del bien común, de manera que se garantice una verdadera igualdad, no solo en términos de derechos humanos, sino también en términos de acceso a recursos y oportunidades. Así pues, el hombre, solo en su estado natural, puede ser capaz de experimentar la verdadera libertad. Esta libertad no se refiere a la capacidad de actuar según su voluntad dentro de una estructura social determinada, sino que es más bien una libertad fundamental que emerge de la ausencia de leyes y restricciones impuestas por la sociedad. El hombre primitivo vive en total autonomía respecto a los demás. No tiene que someterse a normas, a obligaciones sociales, ni a las expectativas de otros. Vive guiado únicamente por sus instintos y necesidades básicas, la necesidad de alimentarse, de protegerse del peligro y de satisfacer sus deseos más inmediatos. Además de la libertad, Rousseau subraya la igualdad propia de cada individuo cuando éste se encuentra en su estado más primitivo. En esta primera fase, los individuos no conocen el sentimiento de propiedad ni pertenencia, por lo que no hay distinción entre ellos. La igualdad, entonces, se establece como una característica propia del ser humano, siempre y cuando las estructuras sociales no le impongan sus distinciones artificiales. Al no haber propiedad, tampoco hay espacio para la envidia ni los conflictos. Los hombres no se enfrentan unos a otros por recursos, ni por poder o prestigio. No existen jerarquías ni divisiones sociales, sino que todos conviven como iguales, donde cada individuo es libre de seguir su instinto sin ser subordinado a otro. Los conceptos de igualdad y libertad tienen también profundas implicaciones filosóficas. Rousseau sostiene que el ser humano, en su forma más pura, actúa de acuerdo con un sentido de moralidad basado en la compasión y la empatía, y no en el interés personal o el egoísmo que han marcado a las sociedades civilizadas. Pues cree firmemente que la bondad es inherente al ser humano, pero la sociedad la contamina y la aleja de nosotros. Los hombres, al introducir la propiedad privada en su estructura social, crearon una especie de clasificación basada en bienes y riqueza, que lo único que lograron fue acentuar aún más las diferencias entre los seres humanos. Prueba de ello son las sociedades que conocemos hoy en día, plagadas de desigualdad y jerarquías. Antes de la aparición de la propiedad privada, el ser humano vivía en un estado natural, donde no existían las distinciones sociales. Cada hombre era libre de actuar según sus necesidades básicas, sin que el concepto de pertenencia interfiriera en sus relaciones con los demás. La igualdad era una característica primordial, ya que no existían bases materiales para establecer algún tipo de distinción. Todos los seres humanos compartían el mismo espacio, los mismos recursos y, en cierta medida, las mismas condiciones de vida. Sin embargo, con la aparición de la sociedad, esta igualdad se destruyó. El momento crucial para Rousseau es cuando el hombre empieza a apropiarse de la tierra, de los bienes y los recursos naturales. En este sentido, el filósofo afirma que el primer hombre que, habiéndose apropiado de un terreno, se le ocurrió decir, «Esto es mío», y encontró gente que le creyera, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Esta noción de propiedad marca la primera gran división entre los hombres. Cuando alguien reclama una porción de tierra como suya, introduce el concepto de exclusividad. Ya no se trataba de una propiedad compartida, como había sucedido desde siempre, sino que ahora era un espacio que le pertenecía a una sola persona, separando a los que tienen de los que no tienen. Pero la propiedad privada solo fue el comienzo de una larga historia de decadencia, pues ello dio lugar a nuevas formas de relaciones sociales. La competencia por los recursos se convirtió en una necesidad, y la seguridad que antes existía gracias a la armonía natural se vio reemplazada por la inseguridad y el conflicto. Aquellos que poseen tierras, recursos o bienes empiezan a distanciarse de aquellos que no lo tienen,
creando una división social que antes no existía. Este nuevo sistema social introduce el concepto de desigualdad, pues no solo crea diferencias materiales, sino que también influye drásticamente en el comportamiento de las personas. Aquellos que poseen algo se sienten poderosos y superiores, mientras que los desposeídos sienten necesidad, celos y frustración. Quienes poseen los medios y los recursos no solo tienen la capacidad de satisfacer sus necesidades, sino que también pueden influir sobre los demás. La posesión de bienes y tierras otorga, en cierta medida, un poder sobre los que carecen de ellos. Es este poder lo que perpetúa las desigualdades y crea una estructura social injusta y jerarquizada, donde solo unos pocos disfrutan de las comodidades de la sociedad y donde muchos otros luchan día a día con el único propósito de subsistir. Todo ello trajo consigo la aparición de las normas y leyes. En la sociedad actual, la necesidad de proteger la propiedad privada se hace indispensable, llevando así a la creación de sistemas legales y políticos que, en esencia, solo refuerzan las desigualdades. De esta manera, Rousseau señala que las leyes, lejos de ser una expresión de la voluntad general o del bien común, se convierten en un instrumento de los poderosos para mantener su estatus. Sostiene al mismo tiempo que las instituciones políticas nacen como una manera de proteger los intereses de los propietarios, creando una estructura que solo les sirve a los ricos y que mantiene a los pobres en su lugar, sin posibilidad alguna de superación. En este punto, el pensamiento de Rousseau parece ser bastante claro. El ser humano, en su estado natural, es esencialmente bueno, libre e igual, pero es la sociedad, con sus instituciones y estructuras, la que lo corrompe. Esta afirmación subraya la aparente contradicción entre el ser humano y la vida en sociedad. Pues la evolución de las sociedades humanas, lejos de hacerle un bien al hombre, lo aleja de su naturaleza humana, convirtiéndolo en un ser cruel y ambicioso. El inicio de la corrupción humana comienza cuando el hombre entra en contacto con las primeras instituciones sociales, como la propiedad privada, el gobierno y las leyes. Antes de esta intervención, el hombre primitivo vivía en paz con su entorno y con los demás. Su vida estaba guiada por necesidades sencillas y básicas, sin la complejidad de las ambiciones, los deseos de poder o el temor a la pérdida de estatus. En ese estado primordial, no existían las distinciones entre ricos y pobres, ni las jerarquías sociales, porque no había propiedad que crease divisiones. Sin embargo, la llegada de la propiedad privada cambia radicalmente esta realidad. Esta propiedad, que inicialmente podría parecer un medio para satisfacer las necesidades humanas, se convierte en el principal agente de corrupción. Al reclamar algo como propio, el hombre empieza a ver el mundo a través de un lente de posesión y competencia. La propiedad no solo divide a los individuos, sino que crea una estructura social en la que algunos se benefician y otros quedan marginados. A partir de este momento, las pasiones humanas se ven transformadas. La envidia, la codicia, el egoísmo y el deseo de poder empiezan a dominar las relaciones humanas. Ya no se trata de una comunidad igualitaria, sino de una sociedad dividida, donde la lucha por los recursos y el estatus definen las interacciones entre los individuos. Lo que antes eran relaciones de cooperación y solidaridad, hoy en día se convierten en relaciones de desconfianza y beneficio propio. La vida social, lejos de fomentar la bondad humana, la corrompe. El hombre moderno, al ser integrado en las estructuras sociales, empieza a adoptar valores que van en contra de su naturaleza más esencial. La moralidad ya no se basa en el bien común ni en la empatía, sino en el interés personal. Los individuos ya no actúan por solidaridad, sino por egoísmo, buscando siempre su beneficio, incluso a costa de los demás. Esta transformación no es simplemente un cambio de comportamiento, sino que es la perversión misma de la esencia humana. Al mismo tiempo, Rousseau critica fuertemente la verdadera función de las leyes y los gobiernos en las sociedades civilizadas. Para Rousseau, la creación de leyes y gobiernos no es una solución para garantizar la libertad y la igualdad entre los seres humanos, sino que, por el contrario, perpetúa y profundiza las desigualdades sociales. En su visión, las leyes, lejos de ser un reflejo de la voluntad general capaz de beneficiar a todos, se convierten en instrumentos diseñados para proteger los intereses de los ricos y poderosos,
consolidando las jerarquías sociales y manteniendo a los más desfavorecidos en una posición de la cual les es imposible salir. Cuando el hombre decide apropiarse de la tierra y los recursos, el sistema de propiedad privada empieza a generar diferencias económicas y sociales que requieren ser protegidas. Los hombres, temerosos de perder lo que en un inicio ni siquiera era suyo, entonces deciden respaldarse tras instituciones que ellos mismos crearon, con el único fin de salvaguardar sus bienes y posesiones. Las leyes surgen, en este sentido, como una respuesta a la creciente desigualdad que la propiedad provoca. Sin embargo, estas leyes, en lugar de ser un medio para promover la justicia, son creadas para conservar el status quo, es decir, para defender los intereses de aquellos que ya poseen poder y recursos. Asimismo, el gobierno actual es, en gran medida, una estructura que existe solamente para proteger la propiedad privada de los ricos, y no para garantizar la libertad o la igualdad entre los ciudadanos. Las instituciones que componen los sistemas legales y políticos no buscan eliminar las desigualdades sociales, sino que refuerzan y perpetúan estas diferencias. El poder político se convierte entonces en un medio para mantener la división de clases y la acumulación de riqueza por parte de unos pocos, mientras que la gran mayoría de la población queda sujeta a leyes que no buscan su bienestar, sino que, en su defecto, los mantienen completamente subyugados y dominados. En este sentido, la creación de gobiernos y leyes se ve más bien como un acto para institucionalizar la desigualdad. A través de las leyes, las distinciones entre ricos y pobres se legitiman. Aquellos que poseen bienes y recursos tienen acceso a los mecanismos de poder, mientras que los desposeídos quedan a merced de las estructuras que no solo los excluyen, sino que también los oprimen. Rousseau no se limita a criticar el hecho de que las leyes protejan la propiedad, sino que también subraya el impacto negativo de estas sobre la moralidad humana. Al instituir la propiedad privada y la jerarquía social como principios fundamentales, las leyes no solo validan la desigualdad material, sino que transforman la ética de los individuos. El hombre, que en su estado natural era solidario y compasivo, pasa a convertirse en un ser egoísta y competitivo, impulsado por el deseo de conservar y aumentar sus riquezas. Después de todo, está protegido por las leyes que él mismo ha creado. Sin embargo, no todo está perdido. Para Rousseau, todavía existe una forma para que el hombre pueda volver a ese estado de libertad e igualdad que tanto lo caracterizaba. Pero ello no es nada sencillo, pues implica una transformación radical de las estructuras sociales y políticas actuales. La sociedad ha distorsionado la naturaleza humana y perpetuado las divisiones entre los seres humanos. Y para restaurar la esencia de ese hombre primitivo, es necesario cambiar profundamente las bases sobre las cuales se erigen las civilizaciones modernas. Rousseau sugiere que la única forma de alcanzar este objetivo es mediante el establecimiento de un contrato social que derive de la voluntad general. El contrato social no es un acuerdo entre individuos para mantener un orden social, sino una reconfiguración completa de la estructura social y política, en la que todos los individuos, por igual, participen en la creación de las leyes y en la toma de decisiones que rigen la sociedad. En este nuevo sistema, el poder no está en manos de unos pocos, sino que emana del pueblo en su conjunto, buscando siempre el bienestar colectivo y no los intereses privados. En tal sentido, la voluntad general debe estar orientada hacia el bien común, lo que significa que las decisiones tomadas no deben favorecer a ningún grupo en particular, sino que deben asegurar la igualdad y la libertad para todos los miembros de la sociedad. La desigualdad que emerge en las sociedades actuales se debe, en gran parte, a que las instituciones políticas y legales sirven para proteger los intereses de los ricos y poderosos. Así pues, un gobierno basado en la voluntad general, que busque la verdadera libertad, eliminaría esas divisiones y crearía una sociedad donde los derechos y las oportunidades sean iguales para todos. Bajo esta idea, surge una de las propuestas más radicales de Rousseau: la idea de que el poder político debe basarse en la soberanía popular. En lugar de delegar el poder en una élite gobernante o a instituciones ciertamente cuestionables, Rousseau sostiene que el pueblo debe ser el soberano. La soberanía popular no es solo una cuestión de derechos políticos,
sino una manifestación de la voluntad colectiva, que permite que todos los individuos participen activamente en la construcción del orden social. Solo entonces podremos gozar de una verdadera libertad, pues los individuos que ahora son oprimidos ya no están más sometidos a las decisiones de otros. Y en este sentido, por fin hemos recuperado esa igualdad que durante tanto tiempo se nos fue arrebatada. El pensamiento de Rousseau sobre el hombre y la sociedad no se limita a un simple análisis sobre las desigualdades características de las civilizaciones modernas, sino que también abarca una reflexión profunda sobre la moralidad humana. La sociedad actual, al priorizar la propiedad, el poder y el estatus, corrompe la bondad natural del ser humano. Los hombres que, en un principio, vivían de manera simple, iguales y guiados por un sentimiento de libertad, con la aparición de la propiedad privada, empezaron a perder esa conexión interior con ellos mismos, siendo arrastrados por los intereses personales y ese deseo de acumular bienes. Este sentimiento es, en todo sentido, una perversión del individuo, pues es una construcción artificial que va en contra de la esencia humana original. Sin embargo, la restauración de aquella libertad e igualdad todavía es posible, pero requiere de una transformación de los fundamentos políticos y sociales que hasta ahora han gobernado el comportamiento del hombre y la sociedad. La creación de un contrato social basado en la voluntad general es la clave para superar estas desigualdades. Rousseau sostiene que el poder debe emanar del pueblo y que las leyes deben reflejar la voluntad colectiva, orientándose siempre hacia el bien común y la justicia social. Solo a través de este contrato, en el que los individuos se unen para formar una comunidad más igualitaria, es que finalmente se podrá crear una sociedad verdaderamente justa. Sin más que agregar y esperando que esta información te haya sido de utilidad, me despido. Gracias y hasta luego.